Equilibrio químico. El equilibrio químico se dice que es cuando dos sustancias que estaban reaccionando entre sí llegan a un equilibrio. Al decir equilibrio queremos decir que no es que dejen de reaccionar, sino de que no se notan cambios significativos en este. ¿Cuándo se dice que una reacción llega al equilibrio? Bueno, se habla de un equilibrio químico cuando en la reacción la velocidad directa y la velocidad inversa chocan entre sí. Y esto, como ya habíamos dicho, no significa que dejen de reaccionar, sino que solamente significa que están reaccionando un poco menos. Para empezar con qué son los factores que lo modifican, tenemos que regresar a lo que era velocidad, a lo que era cinética química. Bueno, los factores son la concentración, la presión, los catalizadores y la temperatura. Estos cuatro, al afectar en la velocidad directa de la reacción, también van a afectar en el equilibrio químico. Por otro lado, Le Chatelier, al ver esto, descubrió que para que regresaran a un equilibrio químico, el equilibrio se debía de ir a los reactivos o, o a los productos, dependiendo sea la situación, tomando en cuenta si la reacción es endotérmica, exotérmica, la presión, temperatura, catalizadores, etcétera, etcétera. También tenemos que existen dos tipos de reacciones: las reacciones reversibles y las reacciones irreversibles. Las reacciones reversibles son las que, cuando dos sustancias se mezclan para crear un producto, el producto puede regresar a los reactivos. Y las irreversibles, por otro lado, son cuando dos reactivos formaron un producto, el producto no puede regresar a los reactivos de ninguna forma. Ley de acción de masas. La ley de acción de masas es un proceso elemental, que es el producto de las concentraciones en el equilibrio de los productos elevadas a sus respectivos coeficientes estequiométricos. Es decir, esta es una constante para cada temperatura llamada constante de equilibrio, la cual se usa para hacer diferentes cálculos acerca del equilibrio. pH y pOH. Primero, hablemos del pH. ¿Qué es? El pH es una medida que va a medir la alcalinidad o la acidez de una solución. El pH es la concentración de iones de hidronio presentes en determinada sustancia. La sigla potencial es la de hidrógeno. Bueno, ¿cómo se mide este? Hay diferentes formas de medir el pH, algunas con papel parafín, otras con medidores automáticos que te lo dan, pero el pH se puede medir de diferentes maneras. Tiras de pH, etcétera, etcétera. Es utilizado un pHímetro también y dos electrodos, uno de referencia y otro de cristal. Un pHímetro es un bolímetro que junto con los electrodos te puede dar la cantidad de hidrógeno que se encuentra en la solución. ¿Para qué nos sirve el pH? Bueno, en la vida cotidiana hay situaciones que requieren conocimiento del pH. Un ejemplo podría ser, si no se conoce el pH en los factores de construcción, tales como en el concreto o así, este se puede cuartear. Pero al conocer el pH, las construcciones se hacen bien y la gente es feliz. Bueno, sigamos. Ahora sí, hablemos de qué es el pOH. El pOH se define como el logaritmo negativo en base de 10 a la actividad de los iones de hidróxido. Esto es la concentración de hidróxido que existe en una solución y se determina como pOH es igual a menos log de 10 según los hidróxidos
que se encuentren. Ahora lo sabemos. pOH es igual a los logaritmos que se encuentran. Bueno, seguimos. Ácidos y bases. Bueno, los ácidos y bases son reactivos químicos y gran parte de su química se desarrolla en un medio acuoso. ¿Qué quiero decir con medio acuoso? Que están diluidos en una solución de agua. Las reacciones en las que participan estas especies se denominan reacciones ácido y base. Y existen varias teorías de Lewis, Bronsted, Lowry, Arrhenius, ya que dicen cosas parecidas pero caen en lo mismo, que el ácido es una sustancia capaz de ceder un protón a una base y la base es una sustancia capaz de aceptar un protón de un ácido. Es aquí donde entra el proceso de titulación. La titulación. Bueno, la titulación consiste en usar un ácido con una base conocida para determinar la molaridad del otro. Y este ocurre poniendo gotita tras gotita y verificando el pH. Este fue una práctica de laboratorio la cual hicimos, que para lograrlo se debía de medir primeramente un volumen específico de la solución con la ayuda de una bureta y después colocarlo en un matraz. Ahí en el matraz se va a ir colocando poco a poco el ácido o la base, ya sea el caso, y después de esto con la ayuda de otra burreta se va a agregar y se continúa agregando hasta que una gota de esta sustancia logre cambiar el color. Pero se tiene que quedar mucho cuidado ya que es un proceso un poco difícil de lograr porque las mediciones tienen que ser muy exactas, entonces tiene que ir de poquito en poquito. Y bueno, eso sería todo. Bueno, hablemos de la estequiometría. Las transformaciones que ocurren en una reacción química se rigen por la ley de la conservación de la masa. Esta ley nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y durante una reacción esto es lo que pasa. Es el mismo conjunto de átomos, está presente antes, durante y después de la reacción. Los cambios que ocurren en una reacción química simplemente consisten en una reordenación de los átomos. Por esto es que existe el balanceo por tanteo, ya que esto nos ayuda a tener el mismo número de átomos de cada lado, tanto de reactivos como productos. Se dice entonces que la ecuación está balanceada. Bueno, balancear por tanteo es una forma de obtener los átomos de los dos lados para que esté correcta la reacción. Enlaces químicos. Los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen unidas a los átomos. Cuando los átomos se enlazan entre sí, ceden o aceptan electrones para poder estar juntos. Con esto cambia su número de oxidación. Son los electrones de valencia quienes determinan de qué forma se unirá un átomo con otro. Es decir, dependiendo si son metales, no metales, metal con metal, no metal, etc. Entonces, empecemos. Enlace iónico. El enlace iónico tiene las características de estar formado por metal más un no metal. No forma moléculas verdaderas, existe como un agregado de aniones. Esto quiere decir que los metales ceden electrones formando cationes y los no metales aceptan estos electrones formando aniones. Bueno, estos compuestos tienen diferentes características, las cuales son que son sólidos a temperatura ambiente, ninguno es un líquido o un gas, son buenos conductores de calor y electricidad, tienen altos puntos de fusión y ebullición y son solubles en solventes polares como el agua. Bueno, ahora entramos a lo que es el enlace covalente. Este está basado en la compartición de electrones. Los átomos no ganan ni pierden electrones, sino que los comparten.
Pueden estar unidos por enlaces sencillos o dobles, y dependiendo de cada elemento es como se van a unir estos. Las características de estos compuestos son que los compuestos pueden presentar en cualquier estado de la materia, sólido, líquido, gaseoso, tienen punto de fusión y ebullición relativamente bajos, son solubles en solventes polares como benceno, tetracloruro de carbono, etc., e insolubles en solventes polares como el agua, al contrario que los enlaces iónicos, ¿verdad? Bueno, el enlace covalente polar. Cuando los átomos son distintos, los electrones compartidos no serán atraídos por igual, de modo que estos tendrán a aproximarse hacia el átomo más electronegativo. Esto lo conocemos como electronegatividad. Eh, el elemento más electronegativo es el flúor, porque está hasta acá arriba. Haz de cuenta que